Hola, hola, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga, mis amados. Sean todos bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Bueno, pues, Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Así que solo les voy a pedir un segundito mientras todos están entrando de la sala de espera. Gracias. Me parece que ya todo el mundo está entrando y muy bien. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche, ¿verdad? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a comenzar. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos con congregaciones en 16 países, llevando las buenas nuevas para expander esta, este evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Así que nos sentimos muy gozosos el día de hoy para poder compartir con ustedes lo que estamos por iniciar, ¿verdad? Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. El Señor nos mandó a preparar ministros, mandó a levantar un ejército de conquistadores del reino. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. El día de hoy vamos a iniciar y quiero contarles que esta es nuestra primera clase de este año, ¿verdad? Como ministerio, manejamos esta escuela para beneficio de todos los ministros que desean aprender un poco más acerca de lo profético, ¿verdad? El día de hoy estamos muy gozosos y quiero contarles que tenemos una escuela de formación ministerial, apostólica y profética. Ahora, el día de hoy no la consideramos una escuela. Es un espacio que hemos abierto para muchas personas que desean aprender, pero tal vez todavía les falta algo para tener su llamado o están trabajando. Esta clase, como la del día de hoy, la damos cada 15 días. O sea, cada 15 días vamos a tener un martes sí, un martes no, vamos a tener esta clase y vamos a estar enseñando sobre lo profético. Pero nosotros tenemos una escuela apostólica profética, una escuela de formación ministerial llamada Montesión. ¿Cómo funciona esta escuela? Bueno, nosotros tenemos 20 cursos o 20 escuelas. Tenemos una escuela de reino, tenemos una escuela profética, tenemos una escuela apostólica, tenemos una escuela de guerra espiritual, tenemos una escuela de intercesión, una escuela de adoración, ¿verdad? Tenemos una escuela del Espíritu Santo, tenemos una escuela para el evangelismo, tenemos una escuela pastoral para el maestro, tenemos escuela de liberación, toma de territorio y conquista de naciones. Y así sucesivamente es una gran cantidad de escuelas. Cada una de estas escuelas toma aproximadamente un año poder pasarla. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Por eso los cursos no se cobran. La palabra de Dios no se vende. Así que nosotros tenemos una escuela virtual para que personas alrededor de todo el mundo puedan participar. ¿Cómo funciona? Bueno, primero la escuela es seleccionada dependiendo del llamado de la persona. O sea, si una persona es pastor, lo vamos a poner en la escuela pastoral. Si una persona tiene un llamado profético,
comienza con las escuelas proféticas. Escuelas proféticas hay 3. Y estas van desde lo básico, intermedio y avanzado. Igual con las diferentes áreas, nosotros tenemos varias escuelas, así que es asignado según el llamado que la persona tenga. Después de la escuela, cuando usted ya inicia, usted va a recibir un código para poder abrir el primer módulo. Cada módulo tiene 3 enseñanzas. Cada enseñanza trae un video de más de 1 hora. Usted recibe el código para tener 3 enseñanzas que son las que va a estudiar cada módulo. Usted va a ver el video, hace un resumen de la clase y después va a pasar 1 hora con el maestro, ¿verdad? Yo los atiendo personalmente, es un 1 a 1 para poderle ayudar en las necesidades o preguntas. Esa clase no es grupal, es una llamada por WhatsApp y donde la persona va a ir entregando sus enseñanzas, todo lo que recibió de los videos del primer módulo. Cuando ha entregado sus primeras 3 enseñanzas, entonces le damos el código para que abra el módulo 2 y así sucesivamente. Tiene un tiempo de 1 hora cada 2 semanas para poderlo atender. También tenemos clases por Zoom, así como hoy tenemos martes, miércoles y jueves. Tenemos clases en vivo, donde la gente puede hacer preguntas, puede hacer varias cosas. Las preguntas las hacemos al final. Así que escuche la enseñanza y después, si tiene alguna pregunta, puede anotarla por ahí y al final vamos a contestar sus preguntas. También durante la clase, durante todas las clases de Zoom, nosotros le vamos a regalar un libro, un manual, para que usted vaya haciendo una biblioteca en su casa y pueda tener todo el material que necesita de los diferentes temas. O sea, cada noche que tenemos escuela por Zoom, le regalamos un libro o un manual, ¿verdad? Así igual el día de hoy, si usted está pendiente, debe de tomar un código, porque ese código es el que le hace acreedor, ¿verdad? Si usted me dice, yo estuve ahí, pero no tengo el código, lo siento mucho, pero no le vamos a poder mandar el libro o el manual. Usted tiene que anotar el número del código para poderlo enviar y de esa manera va a recibir gratis su manual. Ahora bien, la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión, el día de hoy vamos a tener una enseñanza sobre el ministerio profético. Hay muchas personas que tienen llamado, pero no saben qué hacer. Así que el día de hoy vamos a hacer una vista general de la primera parte de la escuela del ministerio profético. Vamos a tocar varios puntos que tienen que ver con el ministerio profético al inicio, ¿verdad? ¿Qué es un profeta? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el trabajo que debe de hacer? Y varias cosas que creo que serán de mucha ayuda para sus ministerios. Así que, para dar inicio, quiero invitar para que nos ayude con esta enseñanza el pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche la enseñanza es acerca del ministerio profético. Y es muy importante entender que cuando hablamos del ministerio profético hay muchas cosas que necesitamos comprender. Vamos a empezar esta enseñanza leyendo lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7, que es un texto que realmente es muy importante que entendamos con lo que tiene que ver con el ministerio profético. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, este texto nos está diciendo que los profetas son los confidentes de Dios. Los profetas son a quienes Dios les muestra sus proyectos y sus planes antes de ejecutarlos.
Entonces es sumamente importante que aquel que es llamado al ministerio profético entienda esto, acepte ese llamado y esté fluyendo y funcionando en ese llamamiento para que entonces pueda ser advertido de los proyectos que Dios tiene con el planeta Tierra. Yo quiero decirles de que el ministerio profético es muy diverso. Dios puede tener profetas de una ciudad, de una nación, de las naciones, para que Dios le revele los planes que tiene para con la tierra o con una ciudad en particular. En el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que la voz de Dios venía a través de los profetas y había en determinadas ocasiones profecías para traer orden al gobierno, para traer orden al rey, para traer una exhortación al pueblo que estaba en idolatría, para producir arrepentimiento, corrección, traer una restauración. De hecho, esa es una de las funciones principales del profeta, la restauración. Ahora, en el Antiguo Testamento, la voz de Dios no venía directo al corazón de todos los hombres, ya que en el Antiguo Testamento los hombres no tenían el Espíritu Santo dentro de sí, sino que venía a través del profeta, que era el ojo de Dios, el oído de Dios y la boca de Dios. Entonces sabemos que la voz de Dios era dada a conocer al pueblo a través del profeta. Ahora, hoy en día la dinámica es un poco diferente, en el sentido de que todos los que somos nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y la voz de Dios va a venir en primer lugar internamente a nuestro espíritu, por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pero yo quiero decirles de que esto no anula de ninguna manera el ministerio profético, sino que el ministerio profético es para confirmar aquello que Dios ya le habló a usted a través del Espíritu Santo. Nunca se deberá guiar por una palabra si Dios no le ha hablado en directo a usted, porque si no, usted haría responsable al profeta de la acción de que tome. Y si luego no va bien, usted va a querer culpar. Pero Dios dice que cada uno de nosotros es responsable y da cuentas a Dios de por sí. Por eso el Espíritu Santo es personal. A cada uno de nosotros nos habla acerca de las decisiones que hemos de tomar. Pero el profeta del nuevo pacto también existe para traer dirección a una nación, a un pueblo, a una congregación y para confirmar llamamientos, para confirmar ministerios. Entonces, hay una diferencia en cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento y cómo son ahora, por causa de la resurrección de Cristo y porque ahora está el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. En muchas ocasiones, Dios usó ángeles para hablarle a los profetas, para mostrarles visiones y además la palabra entonces que recibían los profetas era profetizada al pueblo para que obedeciera a Dios conforme se lo indicaba el profeta. Una cosa fundamental que debemos comprender es que para el profeta es imprescindible que haya recibido el llamado para su ministerio. Vamos a verlo en Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, una cosa imprescindible que debemos entender es que el profeta debe tener claro que ha sido llamado por nuestro Señor para ser profeta. El llamamiento puede venir a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra audible. Hay diferentes maneras como puede llegar este llamamiento, pero tiene que ser llamado por el Señor. Esto es imprescindible. Y ahora que estamos hablando de esto, quiero aprovechar para aclarar algo, porque hay personas que a veces se confunden entre lo que es el don de la profecía y el ministerio del profeta. Debemos entender que son dos cosas muy diferentes. El don de la profecía es un don del Espíritu Santo, mientras el ministerio del profeta es uno de los ministerios de ascensión dados por nuestro Señor Jesús, que como se ve en este texto. Entonces debemos entender que son cosas muy diferentes. El don de la profecía es un don del Espíritu Santo y todos los que estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede hacernos fluir en cualquiera de los dones según sea necesario. Pero el hecho de que alguien fluya en el don de la profecía no quiere decir que sea profeta. Son dos cosas muy diferentes. Entonces debemos entender esto. Debemos entender que el que alguien profetice no lo hace profeta, o el que alguien fluya incluso en dones de revelación tampoco lo hace profeta.
Aunque el profeta ocupe mucho los dones de revelación. El profeta es un ministerio de oficio con una unción de ascensión, que Cristo fue el que lo estableció después de haber resucitado. Él estableció o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, ¿por qué se llama de ascensión? Porque fueron constituidos con el Señor Jesucristo, ya iba a ascender después de que Él resucitó. Por eso aquí dice el que descendió, que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso decimos que son ministerios de ascensión. Entonces, el nivel de autoridad es ese de un ministerio de ascensión. Cuando Jesús ya resucitó, Él ya había vencido la muerte, Él ya había vencido el pecado. Y eso es lo que otorgó a aquellos que Él llamó después de resucitar, un nuevo nivel de autoridad. Entonces el profeta necesita estar seguro y convencido de que Dios lo llamó a ese ministerio. Otro profeta puede confirmarlo, pero solamente lo creerá si él ya lo recibió de parte del Señor. Ahora, debemos ver que en el hebreo, que es el idioma en que está escrito el Antiguo Testamento, hay 4 términos que denotan la palabra profeta o que se utilizan para decir profeta. Ahora, debemos ver que en el griego, de donde se origina la palabra profeta, es una palabra griega, profetes, pero hay términos hebreos que son los que significan profeta en el Antiguo Testamento. En el término hebreo, la raíz en sí es la palabra nabí. Esa es la raíz de la palabra, que luego se derivan otras. Y en sí, nabí quiere decir anunciar, proclamar, o sea que se traduce como profeta, tiene básicamente la función de ser un anunciador, un proclamador. Y luego tenemos las 4 palabras o 4 términos que se derivan de esa raíz nabí. La primera es nabá. Nabá significa hablar, cantar por inspiración, profetizar. O sea, y la palabra profeta siempre incluye ese significado de profetizar, hablar, cantar, etcétera. Nabá tiene que ver o está directamente relacionado o se interpreta como hablar, cantar por inspiración o profetizar. La segunda palabra o el segundo término hebreo que encontramos en la Biblia que se traduce profeta es nebuá. Y este tiene que ver con una predicción escrita o hablada. Cuando se dice predicción, se está hablando del futuro, o sea, eventos futuros que van a ocurrir. Cuando se habla de un profeta como un nebuá, quiere decir alguien que recibe revelación de Dios de algo que iba a ocurrir. Por eso es que vemos en Amós el texto que habíamos leído antes, donde dice que no hará nada Jehová el Señor sin que se lo muestre primero a sus siervos los profetas. Es esta función nebuá, donde Dios le revela al profeta algo que va a pasar. Esto es lo que significa este término nebuá. Cuando en la escritura se dice sin revelárselo a sus siervos los profetas, la palabra hebrea que se usa es nebuá, porque la manera como Dios se revelaba al pueblo en el Antiguo Testamento era a través de los profetas. La siguiente palabra es nataf, que quiere decir destilar gradualmente por inspiración. Y eso tiene que ver con que cuando un profeta recibía de parte de Dios, la palabra de Dios era vertida poco a poco, como goteando, poco a poco. Entonces era inspirado el profeta para recibir el mensaje que iba a repetir. Y el otro término es chazá, que significa mirar detenidamente, percibir mentalmente, tener visión, ver en estado de éxtasis. Y muchas veces lo que ve es en forma de parábola, por lo tanto tendría que ir acompañado de una interpretación. Ahora, algo muy importante que vemos en los profetas es que escribían, no solo anunciaban verbalmente, sino que también escribían la palabra que ellos recibían. Y por eso es muy importante que lo comprendamos, que los profetas deben escribir las palabras que reciben. Por eso es que tenemos hoy en día gran parte de la Biblia. Porque todos estos profetas que escribieron las palabras que Dios les dio, eso es lo que se volvió después muchos libros de la Biblia. O sea, usted imagínese qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escrito toda la revelación que Dios le dio. No tendríamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínese que el apóstol y profeta Juan no hubiera escrito Apocalipsis. Bueno, nos hubiéramos perdido de toda la tremenda revelación que hay ahí. Y si el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta
profeta Ezequiel. Entonces ya habríamos perdido casi la mitad de la Biblia. Por eso es que a los que están en la escuela profética siempre se les dice que deben tener un cuaderno donde ellos van a ir escribiendo la revelación que reciben de parte de Dios. Es importante que hagan eso. Además de eso, hay 5 cosas que todo profeta necesita hacer. Número 1 es leer la palabra de Dios diariamente, de 10 a 15 capítulos. Es importante que esto se haga todos los días. En el libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel: cómete el rollo. Quiere decir que el profeta tiene que estarse alimentando de la palabra de Dios diariamente. La segunda cosa que todo profeta debe hacer es interceder de madrugada. Esto es vital. La tercera cosa es adorar. Es necesario que el profeta sea un adorador. No todos los adoradores son profetas, pero todos los profetas deben ser adoradores. Yo quiero contarle algo muy importante. Cuando usted adora, no hay demonios en su casa, porque ellos no pueden soportar la adoración genuina. Entonces, la tercera cosa es que debe adorar. La cuarta, estudiar la palabra. Y quinta, el devocional personal, que es cuando hablamos con Dios para que nos dirija en lo que debemos hacer. Y luego, después de que vimos estas palabras en hebreo que significan profeta, vemos que la palabra profeta también está el griego profetes, que era uno que hablaba públicamente o abiertamente, un proclamador de un mensaje divino. Ahora, yo quiero decirles de que hay 3 tipos de profetas. Están los de Elías, los de Acab y los de Jezabel. Están los profetas de Elías, que estos son profetas llamados por Dios, que aman apasionadamente a Dios y que son radicales. ¿Qué quiere decir que son radicales? Que nunca compromete la palabra de Dios por nada ni por nadie. Hacen volver el corazón de los hijos al Padre, tienen señales, prodigios y establecen que realmente Jehová es Dios. Y son profetas con un respaldo del Señor. Luego están los profetas tipo Acab. Acab representa la naturaleza humana que es manipulada. Y entonces los profetas de Acab son aquellos profetas que son colocados por el hombre. Recuerde que le dije que todo profeta genuino necesita ser llamado por Dios. Bueno, los profetas de Acab son los que son puestos por el hombre. Ahora, ¿por qué son puestos por el hombre? Muchas veces como una forma de manipular o de tener influencia. Y luego están los profetas tipo Jezabel. Estos se les conoce a los que son hechiceros, adivinos, los que están metidos en el ocultismo. Pero yo quiero decirles que en el pueblo de Dios hay otro tipo de profeta que es tipo Jezabel, que vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, parte A. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Ahora, esta parte donde dice que se dice profetiza, es la palabra pseudo profetos. Es decir, la palabra profetes que les había dicho antes, pero pseudo, que quiere decir falso. Pseudo profetes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el que se llama a sí mismo, el que se autodenomina profeta. Esto es muy importante que comprendamos que no podemos autodenominarnos. Tenemos que ser avalados, tenemos que ser ungidos por un padre ministerial. La gente que se autodenomina dice, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y quién es tu padre ministerial? Dicen, bueno, no, yo soy un ministro independiente. No existe el ministro independiente en el reino de Dios. Todos necesitamos ser avalados, ungidos y formados por nuestros padres ministeriales. Esto es esencial. O sea, le voy a poner un ejemplo. El apóstol José Luis, él, por ejemplo, es avalado por su padre espiritual, el apóstol Baltasar Pérez Coleman. Y también es avalado por su madre ministerial, la doctora Emma de Sosa, que ellos avalan que él es un apóstol genuino. Entonces es muy importante entender, tenemos que respetar este orden. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los tipos de profetas. Pero vamos a ver qué es un profeta. Ya hemos hablado algunas cosas, como cuáles son los términos que se refieren a profeta, pero ahora vamos a ver realmente qué es un profeta y cuál es la función que ejerce. El profeta, sea varón o mujer, con la salvedad que cuando digo el profeta, puede ser también la profetisa, pero vamos a utilizar la palabra profeta. Para empezar,
El profeta debe tener carácter y autoridad de parte de Dios. Más adelante vamos a hablar de la importancia del carácter, porque en un profeta es muy importante el carácter. El profeta conoce y entiende el tiempo de Dios que está viviendo. No es alguien que está pensando en lo de atrás creyendo que es ahora, sino que es alguien que es bien entendido de los tiempos y sabe los tiempos espirituales que está viviendo. El profeta también debe ser entendido en la palabra de Dios. De hecho, el profeta debería ser de los ministros que mejor conoce y maneja la palabra de Dios, porque lo que va a hablar y profetizar es en base a la palabra de Dios. Por eso es que una de las 5 cosas que dijimos que un profeta debe hacer diariamente es estar leyendo la palabra diariamente. De ahí es donde se alimenta. Es necesario que el profeta conozca muy bien la palabra de Dios. El profeta en sí es un hombre o mujer mensaje. No es solo alguien que se prepara para dar un mensaje, sino que él o ella es el mensaje, porque es una persona que vive lo que predica. Y por eso él o ella es un mensaje. Tiene una habilidad de parte de Dios para descifrar misterios. Esto puede incluir interpretar sueños. El profeta es un abre brechas, es un pionero, es alguien que va adelante, abriendo camino para que otros vengan detrás y caminen por ese lugar. Casi siempre es alguien que se abre donde nadie más se atreve a ir, donde nadie más se atreve a hacer. Ahí van los profetas. Otra característica del profeta es que reafirma la paternidad o la identidad ministerial. El profeta imparte la paternidad. Esto es muy importante. Esto quiere decir que no podemos tener un profeta funcionando como tal si él o ella no ha sido establecido en su identidad como persona y como ministro. Esto es importante que lo entendamos. Una persona a quien le ha sido revelada la paternidad de Dios sabe quién es sin importar lo que el resto del mundo le diga. Una persona con una buena identidad en el Señor está seguro y segura de lo que Dios le llamó a hacer. Entonces es muy importante, porque a él o a ella lo que le interesa no es el reconocimiento, sino que lo que le interesa es hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque sabe que el reconocimiento viene del Señor. Entonces una persona como esa, que tiene una identidad bien establecida, imparte esa identidad a los demás. Porque es una persona que cuando habla, cuando actúa o cuando hace algo, lo hace con una seguridad que imparte a los demás de esa identidad, para que se sientan seguros las personas que andan con él o con ella. El profeta tiene una alta percepción natural y sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un profeta entra a un lugar e inmediatamente el profeta empieza a oler el ambiente espiritual de ese lugar. Entra a una ciudad y puede empezar a percibir qué es lo que hay en esa ciudad, porque sus sentidos espirituales están muy agudizados. Tiene un olfato espiritual más agudo que las demás personas. Tiene un ojo de águila que ve lo que los otros no ven, porque ve desde una dimensión de las alturas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está viendo lo que ocurre en el ámbito espiritual que quizás otros no pueden percibir. Puede ver que las cosas que están ocurriendo en el ámbito natural son el resultado de algo que está ocurriendo en lo espiritual. Por eso las personas que son vasos proféticos, que tienen unción profética, captan el mensaje de Dios en los sonidos, los colores, los movimientos, en todas las cosas que lo rodean. Pueden entender el significado profético. Un profeta es el radar en la iglesia o de la congregación. ¿Qué es un radar? Un radar sirve para captar las ondas y los radares como que se mueven, captando de un lado a otro las radiaciones, las señales, etcétera. Es un receptor. Es importante que los radares estén bien limpios, que no haya interferencia, que no haya obstáculo para que puedan estar recibiendo esa transmisión de manera exacta. El profeta tiene los sentidos agudizados para colaborar con el diseño en la casa de Dios. Toda casa espiritual debe tener un diseño. Algunos lo llaman la visión, pero hay un diseño de parte de Dios donde todos deben de encajar en esa casa. Así que el Señor quiere que podamos tener sentidos agudizados para que el diseño de la casa se lleve a cabo completamente.
Y el profeta es uno de los que más colabora en aportar acerca de la revelación que contiene el diseño de la casa, para que no se quede afuera ningún detalle, ni tampoco se vaya a trancar otras de las cosas que Dios ha determinado que se hagan. El profeta enfoca al pueblo en la visión, ayuda para que el pueblo entre y camine en la visión que Dios le ha dado a esa iglesia o a ese ministerio. El profeta aviva la fe del pueblo. Cuando un profeta ministra, siempre queda como una vida, un gozo. Algo pasa que son generadores de vida. Y entonces la fe se activa, la fe del pueblo se activa porque hay una generación de vida en ese lugar. El profeta es la boca de Dios, el ojo de Dios y el oído de Dios. Pero una característica que también del profeta es que es un sanador de la ciudad. Primero, el profeta es el oído de Dios antes que la boca, porque no va a hablar lo que no ha oído. Primero es el oído de Dios, luego es el ojo de Dios y la boca de Dios. Y es un sanador no solo de personas, sino de ciudades. Una habilidad que tiene el profeta es de ser un restaurador, ser un sanador. Por donde pasa un profeta, la huella que deja es de restauración y es de vida. Un verdadero profeta trae restauración. Cuando usted ve que llega alguien que dice ser profeta, entra a la congregación y después de impartir queda destruida la casa, la gente queda mal y queda desanimada, ahí no estaban las marcas de un verdadero profeta. Porque un verdadero profeta, donde quiera que va, deja marcas de restauración y deja señales de vida y deja marcas de sanidad. Otra característica del profeta es que el profeta dice lo que oye del Señor. Si usted se acuerda del caso de Jonás, a mí me impresiona Jonás y porque el mensaje que él le dio, Dios le dio un mensaje a Jonás, un mensaje muy específico. Y vamos a ver en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fue un mensaje de solo 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje que le tocó a Jonás dar en la ciudad de Nínive. Pero yo quiero decirles de que el propósito del profeta es ser un sanador de ciudades, provoca restauración. Ahora, vamos a ver qué fue lo que ocurrió después de que Jonás dio este mensaje. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cisilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y mujeres, pero hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire qué tremendo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se cumplió la palabra que Jonás dio en Nínive? ¿Cuál era la palabra que él dio? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se cumplió esa palabra? No, no se cumplió. ¿Significa eso que Jonás no era un profeta verdadero? Claro que no. Jonás sí era un profeta verdadero de Dios. Pero, ¿cuál era lo importante aquí?
Lo importante es que la palabra que llevó Jonás trajo un arrepentimiento en el pueblo de Nínive, hizo que ellos se arrepintieran de su mal proceder y volvieran sus corazones hacia Dios. Y cuando Dios vio el arrepentimiento de Nínive, dice que ya no destruyó esa ciudad. Ese es el verdadero propósito del profeta, traer restauración, traer sanidad, que los corazones del pueblo vuelvan hacia Dios. Este es el propósito del profeta. Ahora, Jeremías capítulo 15, versículo 19, es el versículo donde Dios le dice a Jeremías que lo hará su boca. Vamos a verlo. Jeremías capítulo 15, versículo 19 nos dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire qué maravilloso. Dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso y qué es lo vil? Lo precioso es Cristo en nosotros y lo vil es la naturaleza carnal nuestra. Entonces, si entramos en ese proceso de escoger lo precioso y rechazar lo vil, seremos como la boca del Señor, porque lo único que tendremos dentro de nosotros es lo que es de Dios y la palabra de Dios para declararla. La voluntad de Dios es que seamos como su boca, que no hablemos otra cosa que no sea lo que Él ha dicho. Ahora, una cosa que yo les mencioné al inicio era acerca del carácter, lo importante que es el carácter del profeta. De hecho, una de las enseñanzas de la escuela profética se llama el proceso y la sanidad del profeta. Y nos habla acerca del proceso para que se reciba sanidad y de que sea formado su carácter, porque esto es algo esencial para el profeta. Los profetas, como parte de su carácter, traen equilibrio al pueblo. Pero para poder traer equilibrio, ellos tienen que ser equilibrados. Cuando usted ve profetas que no son equilibrados, que no son maduros, que se van más para un extremo que para otro, seguramente es que todavía hay inmadurez en él. A mayor carácter, mayor unción. El asunto es que en la medida que nosotros vamos madurando o el fruto del Espíritu se va mostrando más, el carácter de Cristo va siendo más evidente. Entonces la unción que está dentro va siendo renovada, va siendo restaurada, va aumentando en nosotros. Porque en la medida que usted va eliminando la carnalidad y va siendo más espiritual, más maduro, puede fluir más de la unción del santo que está dentro de usted. Alguien que tiene heridas de rechazo muchas veces va a tener temor de decir lo que Dios le habla. O alguien que tiene necesidad de reconocimiento a veces se va a parar a decir o hablar por hablar, no necesariamente algo que Dios le dijo, solo porque busca el reconocimiento. Entonces, la sanidad tiene que ver con el carácter. La formación del carácter es sumamente importante para que pueda fluir la unción. Los dones son preciosos, pero la falta del carácter podría echar a perder el don. Por ejemplo, alguien que no es madurado en el amor, alguien que tiene amargura o que tiene heridas de rechazo muy fuertes en su corazón, pero los dones los tiene bien activados, puede causar daño. Una persona que está con esas heridas o que no ha procesado en sanidad puede terminar haciendo daño más que bien. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Imagínese que hay un profeta que está hablando a la congregación y el Señor le revela de que una persona está en adulterio y que entonces si el profeta no está bien en su carácter, bien formado, entonces tal vez él se levante y diga, mire, el Señor le dice que usted está en pecado, usted está en adulterio, así, así, así. ¿Usted qué cree que la persona va a hacer? Gracias, profeta, por la palabra. No, esa persona sale de ahí. No, porque fue avergonzada en frente a todos. ¿Cuánto tiempo le da a esa persona para que regrese? Esa persona no va a querer regresar. ¿Por qué? Porque eso es algo delicado, algo que se tiene que tratar en privado. No es algo para estar exponiendo frente a todos. Entonces, ¿qué faltó ahí? El carácter, la madurez, la falta de amor, la sabiduría, muchas cosas, el saber qué hacer, cómo manejar esa situación.
Es necesario entender que el profeta, los dones de revelación le hace que anden los focos encendidos todo el tiempo y que anda viendo muchas cosas, pero no todo lo que ve lo va a decir. No todo lo que ve es para divulgarlo, ni para publicarlo, ni para hablarlo, mucho menos frente a todos. Muchas cosas que el Señor nos da no son para decirlas, sino son para orar e interceder, o tal vez para ministrar, o tal vez para hablarlas en privado con la persona, otros para hablar con la autoridad de esa persona, pero no para exponer públicamente a la persona. Por eso una de las cosas que se les enseña a los profetas en la escuela es de que tienen que saber qué es lo que tiene que hacer con la palabra. Hay algunas que son para hablarlas, pero hay otras que son para orar, otras que son para enseñar, otras que son para ministrar. Entonces es necesario que entienda esto. Y por eso es tan importante que reciba ese proceso de formación para que lo pueda comprender. Un profeta que tenga dones, pero no tiene amor o no está maduro en su carácter, puede destruir en vez de edificar. Entonces es muy importante que hagamos énfasis en la formación del carácter. También el profeta es de los ministros que más necesita pasar tiempo a solas con Dios en intimidad, pasar a solas con el Espíritu Santo para que le revele de sí mismo, para que le revele la persona de Jesucristo, para que le revele cómo opera el Padre, cómo opera el Espíritu Santo. Un problema cuando no está el carácter correcto es que puede venir la palabra, puede venir la revelación exacta, pero el Espíritu esa palabra tiene que pasar por su corazón para ser expresado por la boca. Entonces llega por medio del espíritu, pero luego pasa por el alma y luego llega a la boca para que sea expresada. Entonces, ¿qué ocurre? Si en el alma todavía tiene heridas de rechazo, heridas de traición, si todavía tiene amargura, entonces, aunque la palabra que se haya recibido, la recibió el Señor y esté bien, pero al pasar por su alma ya empieza a salir contaminada porque se recibió correctamente, pero al pasar por un corazón herido, con heridas, entonces eso ya sale contaminado. Por eso es tan importante de que el profeta tenga el proceso de su carácter, que haya recibido sanidad, porque el profeta imparte de lo que tiene. Si el profeta está en sanidad, entonces va a poder impartir sanidad. Pero si un profeta está con heridas, está con amargura, eso es lo que va a impartir. Es muy importante comprender esto. También le dije que los profetas deben vivir en intimidad con Dios. Y algo muy importante es que los profetas no deben estar tan preocupados por las noticias terrenales, deben estar sintonizados con las noticias del cielo. A ellos no les interesa estar mirando qué dice el periódico, qué dice el noticiero. No, ellos lo que deben estar interesados es lo que las noticias de Dios, las noticias del cielo. Eso es en lo que deben estar sintonizados. Porque muchas de las noticias realmente no muestran la verdad de Dios, sino que los conceptos del periodista o algunas opiniones que llevan una intención. Pero el profeta debe estar sintonizado y al día con las noticias del cielo, con lo que Dios está declarando, con lo que Dios tiene establecido que ocurran para las naciones. El profeta no puede perder el tiempo, estar leyendo las noticias, estar viendo las noticias en la televisión. Tiene que estar en la intimidad y en el secreto de Dios para recibir lo que el Señor le quiere dar. Parte de la naturaleza y del carácter del profeta debe ser la misericordia, porque como dijimos, si no lo tiene, entonces podría destruir en lugar de restaurar. En particular, el ministerio profético debe tener mucha misericordia, porque Dios le muestra todas las cosas, las iniquidades, los pecados, las situaciones de las personas. Y si no tiene misericordia, puede destruir a alguien en lugar de restaurarlo. Mire cómo lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 3, que nos habla acerca de la importancia de la misericordia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces debemos entender esto, es necesario la misericordia. Debemos entender que es una parte fundamental que el profeta necesita tener como parte de su carácter. Otro texto que nos habla de esto es Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Esto es fundamental. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y esto es muy importante. Mire qué es lo que nos dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas cosas tienen que ver con el carácter de Cristo y por lo tanto deben tener que ver también con el carácter del profeta. Es importante que el profeta en su carácter tenga estas cosas. El ministerio del profeta es por donde por excelencia opera el don de fe y el discernimiento de espíritus, pero también la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Es decir, dentro de lo que es del ministerio profético, se mira mucho lo que son los dones de revelación, el discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Por eso, también si usted mira en la vida de los profetas, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, también ellos operaron en una fe sobrenatural. Hicieron milagros por fe. Usted lo mira en el caso de Elías, de Eliseo, que hacían milagros. Uno sanó las aguas, el otro puso harina a la olla que tenía muerte, etcétera. Para todo eso se necesita fe. Hoy día cuando pensamos en el ministerio del profeta, lo relacionamos sobre todo con los dones de revelación, pero también los profetas pueden operar en los dones de fe y en los dones de poderes, de sanidades, etcétera. Por donde los profetas pasan, dejan edificación, dejan restauración. Son para levantar, para edificar y nunca para aplastar, nunca para destruir. Si un profeta utiliza el púlpito para destruir, no se le puede dar más el púlpito. Hay que esperar a que madure, porque tiene gracia, tiene unción, pero si la usa para bajar o para destruir, puede deshacer una congregación. Pues es necesario que sea formado, que sea procesado para que llegue a la madurez. Y entonces entienda que el trabajo del profeta es edificar, es restaurar, no destruir. Los profetas son ministros reformadores. Necesitamos reformas en este tiempo en la iglesia. Cuando está hablando de la reforma que provocan los profetas, es sobre todo y principalmente acerca del sistema religioso. Porque muchas veces lo que hemos heredado está plagado de religión y de legalismo. Entonces es necesaria una reforma para sacar las cosas que son religiosidad y legalismo y quedarnos con la verdad y la pureza del Señor. Fíjese que de los 5 ministerios, el ministerio profético es el que más se opone a la religiosidad y al legalismo. Porque cuando hay mucha religiosidad, mucho legalismo, eso no permite que el espíritu profético pueda fluir con libertad. El ministerio del profeta nos introduce a esferas celestiales en el sentido que hace permeable el ambiente espiritual a través de los dones de revelación. Donde hay un manto profético en una congregación, se hacen las cosas por revelación, no por imitación. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, cuando hablábamos acerca del carácter, hablábamos de que era necesario que el profeta sea formado, que pase por un proceso. Y esto es muy importante entenderlo. Y es una de las razones por las que decíamos de que es tan importante que tenga un padre ministerial que le forme. Porque es con este padre ministerial que el profeta va a ser formado y va a poder pasar por este proceso para llegar a la madurez. Y nosotros vemos en el caso de Elías y Eliseo. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le da instrucciones a Elías y le dice: vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. O sea, le dio los parámetros de para qué debería preparar a Eliseo. Dios le da la instrucción al padre. Hay diferentes tipos de profeta. Hay profetas de congregación, hay profetas de ciudad, hay profetas de nación, hay profetas de las naciones. Y estos diferentes tipos de profeta trabajan con diferentes niveles de autoridad y poder. Sus responsabilidades son muy distintas una de la otra. Hay profetas que son guerreros, hay profetas que son shamar, hay profetas que son adoradores, profetas que son intercesores. Entonces el trabajo del padre ministerial es preparar a cada uno de la manera que pueda desempeñar su labor ministerial.
Y Eliseo, para poder ser formado y llegar al punto de estar listo de poder funcionar como profeta, primero tuvo que pasar todo un proceso. Eliseo caminó con Elías como 14 años y fue un proceso de formación que él pasó. Y vemos de que en este tiempo Eliseo acompañó a Elías a diferentes lugares y cada uno de estos lugares representa un proceso, una parte del proceso que debe pasar el profeta para poder llegar a la madurez. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. El primer lugar al que Eliseo fue con Elías es Gilgal. Entonces, este es el primer lugar. Y recordemos qué fue lo que pasó en Gilgal. En Gilgal es donde Josué hizo la primera parada cuando ya estaban en la tierra prometida. Gilgal ya es en la tierra prometida, pero fue el primer lugar donde pararon, donde acamparon los israelitas. Y ahí los israelitas fueron circuncidados. Ahí se circuncidaron a todos los varones que habían nacido durante el periodo del desierto. Dios le dice a Josué, hoy he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. Entonces, cuando dice que ha quitado el oprobio, quiere decir que en Gilgal los padres usan los cuchillos afilados para cortar el prepucio de la nueva generación de profetas, circuncidando el corazón. Ahora, esto tiene que ver con varias cosas: liberación profética, sanidad interior, formación del carácter, formación ministerial y llevarlos a una madurez espiritual. Los cuchillos afilados van circuncidando el corazón de cada uno de ellos a través de la palabra. Van cortando toda aquella grosura del corazón para poder dejar libre el corazón, hacerlo libre de toda cautividad, sanar las heridas del corazón para que seas completamente libre. Hay muchos ministros que están ministrando cuando ellos mismos no han podido ser libres. ¿Cómo vas a poder darle a alguien lo que tú no tienes? ¿Cómo vas a poder hacer libre a alguien más si tú no eres libre primero? Eso es parte de lo que tiene que hacerse en Gilgal. Es parte del trabajo que hace el padre ministerial. Es la primera estación que debe hacer, es la que pasa con los hijos. Ahí es donde suelta una palabra de liberación para que seas libre y tengas una vida próspera. Cuando se caen las cadenas, cuando se cae la atadura, cuando llegas a ser libre de toda cautividad, tu espíritu ahora es libre para poder crecer y avanzar. Muchos ministros por eso se sienten frustrados porque no han podido avanzar en el trabajo ministerial, pero se ve esas cosas que pasaron en su vida y no han sido completamente libres. Entonces el fundamento para que nosotros entendamos acerca de la liberación ministerial, o sea, estamos hablando a ministros, una profundidad aún más fuerte. Entramos a lo más profundo para que tu corazón pueda estar libre. Esto es Gilgal, los cuchillos afilados, un lugar donde se te da una liberación de alto nivel. Es muy importante entender esto y es necesario dejarse formar por el padre ministerial, porque hay algunos que no les gusta ser formados, ser corregidos. Y entonces cuando vienen los cuchillos afilados, ellos como que se hacen a un lado, no quieren que los toquen y entonces no van a poder llegar a la madurez. Hay personas que tal vez cuando les hablan de la liberación dicen, no, yo ya fui libre, yo ya sé. Entonces nos dejan que el padre ministerial los ayude a pasar el proceso. Y por eso no pueden avanzar y no llegan a la madurez. Entonces es importante entender esto. Ahora vamos al segundo lugar. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Como podemos ver, primero el hijo es probado. Aquí lo podemos ver. Elías le dice a Eliseo, quédate ahora aquí. Entonces, hay que entender esto. Los hijos van a ser probados. Y es recordar esta palabra que quede muy guardada en tu corazón. Si tú sabes que eres un hijo de la casa, vas a ser probado. Y yo espero que el momento en que seas probado, tú respondas como lo hizo Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces luego Eliseo sigue a Elías al segundo lugar, que es Betel.
Betel es un lugar de portales abiertos, es un lugar de mucha revelación. Ahí tú vas a entender cuál es el nivel o cuál es la labor que tienes que hacer. Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo un llamado para ser profeta, yo soy profeta. Y cuando le preguntan, ¿qué tipo de profeta eres? ¿A qué te mandó el Señor? No sé. ¿Cómo vas a hacer en ese caso? Porque es como que usted diga, bueno, yo voy a estudiar medicina. Y le preguntan, bueno, ¿y qué especialidad va a tener? Porque medicina hay muchas ramas diferentes. Puede ser un traumatólogo, puede ser un pediatra, puede ser un cardiólogo. Hay muchas diferentes. De la misma manera, hay mucha variedad dentro del ministerio profético. Como habíamos dicho anteriormente, está el profeta guerrero, está el profeta shamar, profetas adoradores, profetas intercesores, y también hay diferentes niveles. Está el nivel de profeta de ciudad, está el nivel de profeta de nación, está el nivel de profeta a las naciones. Entonces, hay diferentes niveles, diferentes unciones proféticas, y entonces es necesario tener la revelación del trabajo particular al que el Señor lo va a enviar. Dentro de la unción profética hay muchas unciones y es en Betel donde vas a encontrar esa identidad. Es en Betel donde Dios trató con Jacob, donde Jacob peleó con un ángel y fue transformado. Se le quitó el nombre de Jacob porque el nombre Jacob significaba tramposo, embustero, una persona que usurpaba el nombre de alguien más. Y Dios se lo cambió por Israel. Al cambiarle el nombre cambió su naturaleza. Y después entendió, porque recibió la misma palabra que recibió su abuelo Abraham, que sería padre de multitudes. Cuando entendemos nuestro destino, somos transformados. Dios pone de su ADN en nosotros, pone su naturaleza en cada uno de nosotros y somos transformados a un nuevo nivel. Entonces, este es el segundo lugar, donde en Betel, que es el lugar de revelación, un lugar de revelación divina, un lugar de cielos abiertos, donde vas a aprender muchas cosas acerca de tu ministerio, vas a entender cosas que no entendías antes, pero necesitas saber que debes estar cimentado en la roca perfecta que es Cristo. Ahora, vamos a ver el tercer lugar, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Elías vuelve a probar a Eliseo y le dijo, quédate aquí, porque Dios me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo se quedó afirmado y volvió a decir, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ahora, este tercer lugar es Jericó. Jericó es un lugar de muros que impiden que puedas avanzar en tu ministerio, un lugar donde vas a tener que derribar todo muro que el maligno ha levantado contra tu ministerio. Se te enseña a derribar, se te arma con armas espirituales poderosas. Pero esto tiene que llegar a un nivel cuando ya se ha alcanzado un nivel de madurez y los padres ministeriales están seguros de que es un hijo verdadero. ¿Por qué es tan importante eso? Porque no se le puede dar armas a cualquier persona. Si una persona que no tiene todavía la formación, no entiende, se puede hacer daño. Y si se le da armas a alguien que no tiene su identidad, puede utilizar las armas en contra del pueblo de Dios. Entonces es muy importante entender esto. Es un lugar donde se derriban las estructuras que el enemigo ha levantado a través de las culturas. En muchos países hay muchas personas que han levantado fortalezas debido al trabajo que ha hecho el enemigo en sus vidas. Hay muchas personas que no se sienten dignos de ser hijos de Dios. Hay personas que no se sienten dignos de ser un profeta. Hay personas que se sienten culpables. Hay gente que ni siquiera puede llegar delante de la presencia de Dios porque se siente culpable por errores que cometió hace años. Aquí es donde a nosotros se nos enseña a derribar todas esas fortalezas, a destruir todo plan del enemigo. Se nos dan armas de guerra de alto poder. Aquí es donde nos convertimos en verdaderos conquistadores del reino. Este es el lugar donde suena el shofar, donde somos convocados a la gran batalla, donde Jericó representa todo lo que el enemigo ha levantado para poder tener bajo sus garras a las naciones. Somos nosotros los enviados por Dios, así como Dios envió a Josué para derribar los muros de Jericó, los entregó en su mano, porque somos herederos de esta tierra prometida.
Somos nosotros los que se nos ha llamado como conquistadores del reino, un ministerio con unción apostólica y profética, con la revelación profética y con fundamento apostólico. Jericó es un lugar de guerra, es un lugar de confrontación, donde vas a aprender cómo conquistar, donde se te revela la palabra de poder para derribar principados, potestades, huestes de maldad. Es en esta estación donde se te dan las armaduras para poder avanzar en tu ministerio. Cuando entramos a ese lugar, se deposita en nosotros una unción para poder vencer al enemigo. Sabemos que estamos aquí para cumplir un propósito divino, pero ese propósito se cumplirá cuando hemos sido revestidos de autoridad y de poder y de armas de alto nivel. Pero ahí vamos 3 lugares. Nos falta el último lugar, el número 4. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Como podemos ver en este ejemplo, aquí hubo un último lugar, el Jordán. El Jordán es el último de estos 4 lugares, la última estación. Cuando llegamos al Jordán, vamos a tomar una decisión para dar inicio a nuestro ministerio. Ahí en el Jordán es donde inició el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él entró a las aguas del Jordán como Jesús de Nazaret, pero salió de las aguas del Jordán como Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando llegamos al Jordán, somos investidos, somos ungidos. Es aquí donde se nos da paso al manto y somos enviados como ministros maduros, como profetas maduros, para poder cumplir con la labor que se nos ha encomendado. El Jordán es el último lugar donde vas a pasar, donde vas a tomar la decisión para iniciar tu ministerio. Aquí muchos, después de haber sido formados, algunos se asustan y ya no quieren avanzar, pero este es el último lugar donde se te unge y se te envía para cumplir con el propósito divino. Espero que todos aquellos que tengan este llamado profético y aún los que puedan entender que se necesita pasar por este proceso. Estos 4 lugares de los que hablamos, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Es necesario que el profeta pueda pasar por cada uno de estos procesos, porque es parte de cómo se pasa por la formación, para que pueda formarse el carácter y pueda tener la madurez para poder ser efectivo en el ministerio profético. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas y que les haya dado revelación acerca de qué es el ministerio profético. Gracias, Pastor José Luis. Esto cubre aproximadamente 5 o 6 enseñanzas de la escuela profética. No nos metimos a profundidad en cada una de ellas, pero nuestro amado pastor pudo tocar bastantes de los puntos importantes del inicio de la escuela profética, ¿verdad? Y el día de hoy yo quiero regalarles un manual que es casi de 100 páginas, es como un libro, ¿verdad? Es la primera parte de los secretos del ámbito profético. Ahí vas a encontrar como aproximadamente 10 capítulos del inicio de lo que tiene que ver con lo profético, ¿verdad? El pastor José Luis tocó algunos puntos, pero en el manual vas a poder profundizar. Pero como iba tan rápido, creo yo, para poder cubrir todo ese material, yo sé que algunos puntos tal vez se te puedan haber olvidado. Entonces, no olvides de pedir tu manual, pero también puedes pedir el video para que lo puedas repasar y de esta manera continuar estudiando en tu casa acerca de los secretos de lo que es el ministerio profético. Para que tú puedas recibir tanto el libro que te vamos a dar como el video, necesitas mandar un código. Este es el código que debes mandar. Por favor, tómale una foto a esta imagen y nos la envías ahorita en cuanto termine la clase para que puedas recibir tu manual. Ahora, déjenme contarles un poco
acerca de los lineamientos que debemos de entender. Primero, es prohibido compartir este código con otras personas. Que el código es solamente para ustedes. Este es un regalo para aquellos que estuvieron en la clase hoy. Y por favor, no compartas los manuales tampoco porque es un regalo para usted. Este es un regalo. Mucha gente me llama y me dice, mira cuánto me venden los manuales. No vendemos, no somos una biblioteca, no somos una librería. Los regalamos para aquellos que tienen interés en desarrollar su ministerio. Quiero pedirle que por favor esa foto me la envíe al número de WhatsApp que está abajo, ese número que está en verde. No se olvide de poner el símbolo de más, porque a través de ese número fue cuando usted recibió la invitación. Así que a ese número de WhatsApp debe enviar la foto o el código. El código es 262-494. 262-494. Debe de enviar este código para que pueda recibir su manual. Pero son varios cientos de personas los que están en la clase ahorita. Entonces, a veces nos puede tomar tal vez 2 o 3 días enviarle a todos, ¿verdad? Cuando ya haya enviado su código, por favor, no siga enviando mensajes porque si no se vuelve atrás a la cola, ¿verdad? Usted espere que a todos les vamos a enviar, a todos los que nos envían el código, va a recibir su manual. También quiero pedirles que el manual tiene que ser enviado hoy. Después que termine la clase, usted debe enviar su manual, su código, para que reciba su manual. Si usted me envía este código mañana, ya no le puedo dar el manual, ¿verdad? Así que por favor, siga estas instrucciones para que podamos nosotros continuar estudiando. Ahora, recuerde, esta clase es cada 15 días, un martes sí, un martes no. El próximo martes no tenemos clase hasta el siguiente. Y vamos a hacer esto aproximadamente por unos 2 meses para estar hablando acerca de lo profético. Pero si usted verdaderamente es una persona que tiene llamado y quiere aprender más, entre a la escuela de formación ministerial acerca del ministerio profético. Esa es una escuela que va a tener que estudiar varios días a la semana, ¿verdad? Y también va a recibir más conocimiento, información y vamos a tratar directamente con cada uno de los estudiantes. Bien, espero que les haya quedado claro acerca de lo que es el ministerio profético. El día de hoy quiero hacer una pequeña pausa por si hay alguno que tenga alguna pregunta. Por favor, levante su mano y le voy a ir dando espacio a uno por uno. Así que por favor, espere que le vamos a dar paso para poderle activar su micrófono. Primero tenemos aquí a Lisette. Lisette Quiñones, por favor, activa tu micrófono. Lisette, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Aló, aló. Bien, parece que Lisette tiene problemas para activar su micrófono. Entonces le vamos a dar a María Martínez. Por favor, activa tu micrófono, mi niña. Buenas noches, Dios los bendiga grandemente a todos, a usted y a su familia. Amén. Entonces, apóstol, o sea, para poder ser una persona que tiene un llamado o sea, por decir en lo profeta, yo una vez fui a una iglesia y yo nada más sentí muchísimas ganas de llorar y empezó a hablar el Señor por mi boca, pero ya después no me dejaron hablar. De hecho, o sea, ahorita donde estoy en la iglesia, el pastor que lleva a la iglesia es también profeta, pero no sé qué pasa. Bueno, mi niña, cuando nosotros somos llamados al ministerio, pero no estamos listos, ¿recuerdas que el pastor leyó Jeremías? En Jeremías Sí, dice, si, si tú fueres
si tú te convirtieres, fíjate bien, dice, si tú te convirtieres, serás como mi boca. El problema es que muchas personas a veces tienen el llamado, pero no han sido convertidos. ¿A qué me refiero yo? A convertido en profeta, ¿verdad? Estoy hablando del ministerio profético. Entonces, tienes que ser transformada con el amor, con la misericordia. Entonces, tú puedes estar soltando una palabra y el profeta puede saber que no estás lista. Entonces dice, si te convirtieres, yo te restauraré y serás como mi boca. Quiere decir que antes de eso no podemos andar hablando. Si tú no has sido formada, no has sido enseñada, no deberías de estar dando palabra, porque al dar una palabra maldicha puede traer maldición a la vida de una persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros No, sí, podemos hablar perdón, sí, hasta que hemos procesado. Por ejemplo, Elías y Eliseo por eso, trabajaron 12 años. ajá, perdón, pero por eso yo le pregunto, porque haga de cuenta que yo estaba sentada y nada más de repente, o sea, me dieron muchísimas ganas de llorar y empezó a hablar que si su pueblo se convirtiera y así, pero, o sea, yo ya Pero no mi me niña, dejaron hablar o no lo dejaron hablar. Entonces, por eso espíritu, yo preguntaba eso, pero está bien. el espíritu del profeta debe estar sujeto al profeta. ¿A qué me refiero? No porque sientas la palabra o porque Dios te da la palabra, tienes que ir a decirla. Primero tienes que conocer el contexto. O sea, ¿cuál es el contexto? Tienes que saber el qué de Dios, el cómo de Dios, el cuándo de Dios y el por qué de Dios. ¿Qué es esto? Significa que Sí, tienes que saber que la palabra que Dios te dio, ¿cuándo la debes de dar? No es porque la recibiste en el momento, es que la vas a dar. No tienes que saber cuándo se debe de dar, a quién se le debe dar, por qué se le debe dar a esa persona. A eso me refiero con formación. Cuando la persona ah, tiene el llamado, tiene la unción, pero no conoce los protocolos proféticos, entonces suelta a quien él quiere. Pero te voy a decir algo. Si tú lees el libro de Primera los Corintios, capítulo 4 y versículo 1, dice, téngannos los hombres por siervos de Cristo y administradores de los secretos de Dios. O sea, la palabra que Dios le da a un profeta es un secreto, es algo secreto de Dios y no es para andárselo diciendo a cualquier persona. No sé si me explico. Tiene que tener un propósito y usted tiene que saber cuándo, cómo y dónde tiene que dar sí, ese. No sé si me. perdón. Porque, o sea, todavía cuando estuvo, o sea, lo que le digo que pase, estuvieron diciendo todas las personas que sí era de Dios, porque estuvieron diciéndolo ellas, o sea, por eso yo, o sea, le pregunto, entonces, Pero tengo usted que no seguir puede ser estudiando para, juzgada por una persona que no es un profeta. O sea, la gente ok, recibe, ella recibe y dice, ah, mire qué maravilloso. Pero solo un profeta debe saber si es el momento apropiado. ¿Me explico? sí, Porque primero, le voy a poner un ejemplo. Primero usted tendría que haber hablado con el pastor y decirle, pastor, el Señor me está dando esta palabra, ¿puedo decirlo? Y si el, pero haga de cuenta que fue improviso, o sea, yo, o sea, por pero eso hay también le digo, me quedé, protocolos, a eso ajá, me refiero. Cuando la ajá, gente no conoce el protocolo, es como cuando usted entra a una corte y quiere hablar la persona le dice, no, no puede hablar, pero es que tengo algo que decir. No importa. Si no es su turno ah, de hablar, no puede hablar. El apóstol Pablo decía, hágase en orden. Y hay un orden. ¿Me entiendes? Yo como sí, apóstol del Señor puedo llegar a una congregación y sentir algo. Y aún como apóstol, yo tengo que pedir permiso al pastor, porque la persona que tiene la autoridad dada por Dios en esa congregación es el pastor. ah, sí, ¿Me sí, explico? sí, ya le entendí, Entonces, nosotros tenemos que conocer, por eso que se dan las escuelas. No para yo no te voy a enseñar a profetizar. No, 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 eso viene de parte de Dios. Yo te voy a enseñar cómo debes de comportarte como profeta en todo sí, tiempo. ¿Me explico? sí, Cuándo es sí, apropiado y cuándo no es apropiado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista era un profeta de Dios, todos lo sabemos. Y él recibió revelación que Herodes y Herodías estaban en pecado. Él fue y soltó una palabra.
Pero esa palabra no tenía que haber sido dada. Por eso le volaron la cabeza. Ahora, yo te voy a decir, si Dios te manda a decir una palabra, no va a permitir que te corten la cabeza. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. El hecho que Dios te diga no es para ir a decir. Hay muchas palabras que son para intercesión, otras para actos proféticos, otras para enseñar, otras para ministrar. No todo es para decir. Déjame decirte que los mensajes o cómo Dios usa a un profeta para que dé un mensaje solamente es del 10 al 15%. El profeta no es para andar dando mensajes. El profeta es enviado para muchas otras cosas. Es el radar de Dios, baja los diseños, trae las noticias. O sea, hay otros trabajos. Tiene que abrir los cielos para que la gloria de Dios se manifieste en un lugar. Hace liberación, Sí, hace restauración. Son varias las cosas que tiene que hacer. No sé si me doy a entender. sí, sí. ¿Ok? Está bien. Muchísimas gracias. Yo le recomiendo que si usted cuenta con ese don profético, debería de entrar a la escuela. ¿Entiende? Para que seas preparada, mi niña. Sí, muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Pues Gracias. bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a ir otra vez con Lisette. Vamos a ver si ya hay el micrófono, Lisette. Lisette, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Está abajo, ahí donde está el microfonito. ¿Puedes activarlo? Aló, aló, Lisette Quiñones, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, al parecer tenemos problemas técnicos ahí. Vamos entonces a pasar ahora con Marlene. Marlene Velasco, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, pastor. Diga. Una pregunta. Eh, por decir, el profeta, el que es profeta, nace siendo profeta. Buena pregunta. Te lo voy a contestar con un texto bíblico. Puedes leer el libro de Jeremías, capítulo 1, 4 y 5. Y dice la palabra, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que somos escogidos desde antes de nacer. Usted fue seleccionada por el Padre para hacer esto. ¿Me explico? Sí. ¿Contesta eso a su pregunta? Eh, sí, Ok, sí, 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 más que clara. bueno. Otra duda. Por decir, yo cuando entro a algún lugar, a alguna casa, percibo, Ok. ¿Percibes en el espíritu percibo. o en lo O sea, natural? percibo en el espíritu. Ok, ok. Eso es bueno. Esos son dones del espíritu que te va a permitir recibir. Eso es parte de los dones de revelación, ¿verdad? Eso es bueno. Pero hay muchas cosas que hay que aprender. Mira, en lo Ajá, profético son necesarios los dones porque es a través de eso que el Señor nos habla. Pero es bien importante que aprendamos sobre el carácter que tiene que tener un profeta. ¿Me explico? sí, Porque la palabra va a ser más efectiva si tu carácter tiene ese ADN del Padre. ajá, ¿Ok? Porque mucha gente tiene dones. Por ejemplo, Balaam era un profeta, tenía los dones, pero no tenía ese ADN del Padre. Y por eso se vendía por dinero para querer ir a maldecir o a profetizar a alguien. No sé si me entiendes. ajá. Sí, sí, sí. O sea, lo más importante no tanto es el don, lo más importante es el carácter de la persona. Por eso dijo Jesús, Ajá. por su fruto los Los conoceréis. conoce. Los conoceremos. Por su Ok. fruto los conoceréis. No dijo por Ujú. los dones, sino por los frutos. Ok. ¿Ok? Sí, Bueno, esa era mi duda. bueno. Espero, mi niña, de que me podamos ver otra vez de aquí a unos 15 días para que continúes con tus clases, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias, Bueno, para apóstol. servirle. Bueno, yo me siento muy contento porque todos los que han llegado el día de hoy, pues tienen muy buenas preguntas y a mí me encanta eso, ¿sabe?
Voy a tratar de contestarlas todas. Bien, primero vamos a darle micrófono a Harold. Harold Andrés Valencia, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Apóstol, muy buenas noches, ministros, buenas noches, bendiciones. Amén, amén. Buenas noches. Apóstol, tengo una pregunta. Por mi trabajo que hago para el Señor, ¿podemos nosotros estudiar todas las escuelas? Am, eh, sí y no. Déjame te explico. Primero debes de comenzar por la parte que fuiste llamado, ¿verdad? Por la parte que fuiste llamado. Tratar de completar todas las áreas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, como pastor, ¿verdad? Como pastor, después de estudiar lo pastoral, tal vez puedes estudiar la intercesión, la adoración, cosas que te van a servir para el trabajo que estás haciendo, pero depende del llamado, porque a veces hay ministros que fueron llamados para otras cosas, traen a una unción especial. Puedes continuar estudiando. Sí puedes estudiar según el grado de madurez espiritual. ¿A qué me refiero con esto? A que hay cosas que puedes estudiar para poder ver, pero después que hayas completado tu ministerio y que estés a la altura ministerial, porque para que tú puedas entender el ministerio profético, o si hay profetas en tu congregación y saber cómo trabajar con ellos, tú tienes que conocer sobre el ministerio profético. Pero primero tienes que concentrarte en tu ministerio, en tu llamado y en la obra que debes hacer. Cuando tú alcanzas un nivel ministerial de madurez, entonces puedes tomar algunas de las otras clases, porque el propósito es que nosotros trabajemos con un solo cuerpo. Mira, por ejemplo, hay muchos pastores que están en contra de los profetas y a veces no los dejan fluir. ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque no entienden lo profético. Entonces, sí puedes tomar más de una clase después que hayas terminado con la clase de tu llamado o a lo que fuiste llamado. No sé si eso contesta su pregunta, mi niño. Sí, apóstol, sí, señor, muchas gracias. Bueno, para servirle. Que el Señor me le bendiga grandemente. Bueno, vamos a pasar ahora a Marta González. Marta González, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, buenas noches, apóstol, Dios le bendiga. Amén. Buenas noches a todos. Pastor, yo tengo una duda hay una persona en la congregación donde yo voy y pues en su vida espiritual no anda bien, ¿no? Este, y ella siempre dice, es que Dios me dijo esto de una persona, es que Dios me dijo tal, bueno, hasta del pastor, ¿no? Ajá. Y de hecho ella hasta se atreve así a imponer manos y la verdad es que pues yo digo, yo le dije, oye, pues ¿por qué impones manos si tú sabes que no andas bien? Dices que eh, si yo me arrepiento y pido perdón, entonces ya Dios me limpia y sí puedo hacerlo. Yo Ujú. me quedé así, pensando, porque de hecho también fue una pregunta que le hicimos ahí al pastor y él también dijo lo mismo. Entonces, yo la verdad me quedé confundida, apóstol, porque pues yo no creo que sea así. Y ella sí con la seguridad siempre, de hecho, como a lo que estaban mencionando, cuando no hay una madurez, se lastima a las personas. Entonces llegó allí a una hermana que ya hacía tiempo que no se congregaba, y llegó y ella le dio una palabra, y yo siento que la hermana se molestó, pero ella sí con esa seguridad siempre dice, es que Dios me dijo, es que Dios me habla y me dice, y Ujú. pues la verdad, pues, a mí sí me deja confundida. Digo, pues, Bueno, mi niña, primero debes entender que cuando alguien tiene el llamado, Dios le puede hablar, ¿me entiendes? Sin importar la condición en que esté, Dios le puede hablar. ok, No, no debería ministrar, ¿verdad? Sí, Dios nos perdona cuando llegamos delante de Él, Él nos limpia. La sangre de Cristo es vamos a decir así, es como algo que podemos acudir cuando lo necesitamos. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de David.
David cometió muchos errores. Se acostó con una persona que no era su esposa, era esposa de alguien más. Mandó matar al esposo, hizo muchas cosas malas y Dios lo perdonó. Así que sí, es cierto que te puedes llegar delante de Dios y Él te perdona, pero eso no es una excusa para estar pecando. O sea, para estar haciendo cosas inapropiadas, no es una excusa, ¿verdad? Y esta persona debería de estarse cuidando, debería de estar buscando la santidad. Pero te voy a ser honesto, no te puedo decir qué hacer porque eso le corresponde al pastor de la congregación, ¿me explico? De permitir o no permitir a alguien ministrar, permitir o no permitir a alguien dar palabras, porque puede ser un profeta, pero si anda mal y yo como pastor lo sé, tengo que detenerlo. ¿Me explico? Entonces, Sí. esa es jurisdicción del pastor y yo no puedo meterme en lo que se debe o no se debe hacer en esa congregación. Lo que yo te recomiendo es que tengas cuidado y no te dejes ministrar por una persona que no está segura de cómo está su vida espiritual, ¿verdad? Porque a veces podemos ser ministrados con el espíritu que trae. O sea, si esta persona, digamos, por ejemplo, tiene un espíritu como de amargura, de tristeza, de depresión, a un espíritu de muerte, nosotros la podemos recibir cuando somos ministrados por una persona que anda mal. ¿Me explico? Sí, apóstol. Así que Sí, hay sí. que tener cuidado, mi niña, y hay que aprender para poder ver cómo ayudarle. Ok. Sí, apóstol, muchas gracias. Bueno, para servirle, mi niña. Pues qué gusto me da. Muy buenas preguntas. Gloria a Dios por eso. Ahora tenemos aquí a Michelle. Michelle, ¿puedes activar tu micrófono? Listo. Adelante. Buenas noches, apóstol. Mi nombre es Michelle y soy de Venezuela. En estos días, o sea, desde que yo tenía 16 años, 15, 16, era una niña, no conocía al Señor y siempre, yo a veces veía a las personas y le decía cosas y, o sea, sin sentido y las cosas pasaban. Y así transcurrieron los años hasta que conocí del Señor. Ahora, ¿verdad? Tengo como una duda porque no sé cuál es el don exacto que tengo, pero me llama la atención la parte profética, pero no es cuestión de llamar la atención, sino es estar seguro de si tengo el don o no. ¿Me Ujú. escucha? Sí, claro, claro. Ok. Bueno, mi niña, Entonces, en estos días mi país está pasando por una situación bastante fuerte, pues difícil sí, políticamente. Y en estos días yo estaba dormida y de repente abro mis ojos y veo unos programas que yo, es un programa cristiano. por favor, por favor. Si es una visión, un sueño, un éxtasis, no lo digas, mi niña. Por favor. Ujú. ¿Quieres que te ayude? Yo Ok. en privado, pero no lo digas, no en público, porque todas las cosas que el Señor te muestra son con un propósito y tú tienes que saber cuál es ese propósito. No puedes andar hablando de lo que Dios te dice en público, porque son secretos que Él los comparte contigo. ¿Cómo te sentirías tú si tú le cuentas algo a alguien en la congregación y luego se lo anda contando a todo el mundo? No, mal. Entonces tú No no, confío. Dios se sienta así contigo, porque entonces ya no te va a hablar. Entonces, si quieres que te ayude, hagámoslo en privado. Yo atiendo los días jueves. Jueves por la mañana me mandas un mensaje al mismo número de WhatsApp y me dices, quiero una entrevista con el apóstol para hablar sobre un sueño, una visión, lo que sea. Y con mucho gusto voy a hacer lo posible de atenderte, mi niña. Pero no lo menciones en público, por favor. Sí. Ok. Sí, bueno, lo que quería era, o sea, despejar la duda de que si eso, o sea, eso es, sería yo, tuviera yo ese don o no, porque ahí estoy Pero, como pero no lo hagamos así. dudosa. O sea, mira, aunque tengas el don, lo que necesitas no tanto es el don, lo que necesitas es el llamado. Mira, Eso. el libro de Efesios, capítulo 4 versículo 11 dice, y él mismo, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Entonces, Él nos constituye, Él nos llama. Y a veces no es que Dios no te esté hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. A veces nosotros no estamos apartando tanto tiempo en intimidad con Dios que no estamos escuchando el llamado. Así que si necesitas eso, también te puedo ayudar, pero hagámoslo en privado para poderte enseñar Vale. cómo meterte con Dios en un tiempo, vamos a decir unos 7 días. Hacemos un trabajo por unos 7 días y entonces tú vas a ver cómo Dios te va a hablar y te va a confirmar qué es lo que Él tiene para ti. Vale, ¿Ok? vale, Bueno. sí, vale. Qué gusto me da, mi niña. Y vamos a estar orando porque sé que algo tremendo se acerca y tenemos poco tiempo. Yo animo a todos los que están presentes a que oremos para que sea el Señor trayendo orden divino en esta nación. ¿Ok? Amén, amén. Bueno, Sea. bendiciones, mi niña, bendiciones. Igual, gracias. Bueno, mire qué hermoso todo lo que está saliendo. Yo sé que usted también tiene preguntas y tal vez lo que alguien pregunta le va a ayudar para contestar su pregunta, ¿verdad? Merle Janet, ¿puedes activar tu micrófono? Amén, bendiciones. Amén. Mi pregunta es que me han dado palabra para el pastorado, Ok. pero yo he tenido sueños, pero en lo que es liberación, y siento que me llama mucho lo que es la liberación. Ahora, ¿cómo debo de guiarme para saber qué estudiar primero? Bueno, mi niña, eso tiene que ver igual con como lo que le decía a la persona anteriormente. Necesitas entender sobre el llamado. Hay que meterse con el Señor. Si no estás clara, trata de comunicarte conmigo el jueves para ayudarte cómo vas a encontrar eso, pero hablando directamente al trono de Dios. Así que, por favor, trata de comunicarte el jueves y pide una cita conmigo que con mucho gusto voy a tratar de ayudarte, ¿sí? Amén. Sería todo. Gracias. Bueno, para servirle, qué gusto me da poder ayudarles. Ok, ahora tenemos a Jonathan Moisés. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Jonathan, ahí está. Adelante. Hola, hola, Jonathan. No te escucho. Hello, hello. Jonathan. Sí se abrió tu micrófono, pero no te escucho, mi niño. Puedes activarlo y desactivarlo tal vez otra vez, tal vez algo no se conectó bien ahí. Ahora sí me escuchas, ¿puedes hablar? No te escucho, mi niño. No te escucho. Tal vez estás en la computadora o tal vez puede ser un auricular, tal vez no te está funcionando bien. Inténtalo otra vez. Hola, hola. No. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Vamos a darle el micrófono a Luceni. Luceni Hernández, por favor, activa tu micrófono. Aló, aló. Luceni, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, hola. Hola, Ah, hola, ¿me escuchan? sí, sí, adelante, adelante. Buenas noches, Apóstol José Luis. Buenas noches. Mi nombre es Tania Hernández. Ujú. Yo tengo una experiencia. Siempre que adoro, la presencia del Espíritu Santo es muy fuerte, es muy bonito y ese es un llanto que me da en el momento que adoro. Para mí es, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicarlo porque no hay una explicación, que es algo, un momento muy hermoso donde siento demasiado la presencia del Señor y el llanto es muy fuerte y ese llanto queda en el altar y en las personas. Entonces, cuando sucedió, antes de eso tuve otro suceso que fue el Espíritu Santo hablándome y en medio de la congregación,
pero a mí el pastor no me dijo nada, yo no recibí palabra de él, nada, simplemente fue ese momento y después, en otra ocasión, colocaron adoración, mucha adoración, y para mí fue una experiencia muy bonita porque el Espíritu Santo en cada oración se manifestó y hablé lenguas y, y me preocupé en ese momento, como que era la preocupación que el Señor me hacía sentir por orar cuando pasaron a ministrar las personas que estaban enfermas. Me preocupé y empecé a orar en lenguas. Y eso ha sido como lo que he vivido desde hace 2 años. Y la verdad he buscado, he leído, he escuchado muchos profetas, el Señor dándole discernimiento, sí. Y la verdad que quiero eh, eh, saber más y saber el llamado que es. Si soy un profeta adorador, entonces un profeta de nación, entonces he ahí la, la inquietud. ¿Ok? Mi niña, comunícate el día jueves conmigo. Yo te voy a ayudar para que tomes un tiempo con el Señor, pero quiero que sepas que vas a tener que invertir un tiempo tú con Él, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar el paso a paso de cómo lo vas a hacer para que puedas entrar en una intimidad mayor y que el Señor conteste a tu pregunta. Dios te va a hablar, pero necesitas apartar un tiempo, mi niña, limpiarte y apartar un tiempo con el Señor, ¿ok? Amén. Entonces, te comunicas conmigo por el WhatsApp el día jueves por la mañana, y me mandas un mensaje acerca de una entrevista. Pídeme una entrevista, ¿sí? Sí, claro. Sí, Bueno, para servir, gracias. niño, y esperemos que esta escuela te pueda ayudar para que puedas desarrollarte en el ámbito en el que el Señor ha señalado para ti, ¿ok? Amén, sí, Bueno, gracias. que el Señor me le Pues, bendiga, mi niña, bendiciones. Ahora vamos a darle a Verónica. Verónica, por favor, activa tu micrófono. Aló, aló. Verónica, Hola, hola, adelante. bendiciones. Bendiciones, mi niña. Sí, sí, yo quería saber que estoy muy indecisa porque Dios me había llamado que iba a ser una adoradora y guerrera. Y yo quisiera estudiar la formación ministerial. ¿Ok? Allí primero tienes que saber cuál es tu llamado, porque aunque te haya llamado a la adoración y a la guerra espiritual, tienes que saber primero cuál es el ministerio, porque la adoración es una unción, mi niña, no es un ministerio. ¿Me explico? Ujú. Es una Sí, unción sí. que Dios nos da, pero tienes que saber cuál es el llamado ministerial primero. Comunícate conmigo el jueves para poderte ayudar, para que tú Bueno, sepas cómo comunicarte con el Señor y Él te dé esa respuesta, mi niña. ¿Ok? y otra pregunta, para saber cuál es mi padre espiritual, porque yo recién quiero empezar, estoy en una iglesia, pero todavía no sé si estoy segura si ellos son mis padres espirituales. Bueno, ¿Cómo mira, saber? el padre espiritual es la persona que te trae a Cristo. Puede ser un pastor o no, puede ser una oveja, pero que te trae a Cristo, que te cuida, que te enseña cómo llegar a ser una cristiana. Ese es el padre espiritual. El padre ministerial es el que te ayuda y que te enseña sobre el ministerio. Ujú. Ah, ¿Lo entendiste? ¿O te lo explico sí, mejor? sí. No, sí, sí, entendí. Ok. Entonces, mi niña, el padre espiritual tiene que ver con el que llegamos a Cristo y nos ayuda, nos discipula, nos está ayudando, te dice tienes que congregarte y te está ayudando, ¿verdad? Ese es el padre espiritual. Y el padre ministerial es el que te enseña sobre tu ministerio. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, para servirle, mi niña. Bendiciones. Qué gusto me da poder contestar sus preguntas. Tenemos aquí a la última persona, Nelson Cerrato. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor?
Adelante. No, Amén, amén, aleluya. Bendiciones, sí, dime. apóstol. ¿Escucha? Sí. Mire, mi inquietud es relacionada con lo siguiente. Eh, eh, Unción profética es lo mismo que ministerio profético. No, mi niño, no es lo mismo. Te explico. Ya, Hay profetas de oficio, o sea que su oficio, su ministerio es el profeta. Y hay vasos proféticos. O sea, vamos a suponer que en una congregación tenés un profeta que es el pastor. ¿Vea? Vamos a suponer que el pastor también es profeta. ¿Ok? sí, sí, entiendo. Entonces, todo lo que él enseña es profético. Y la gente que lo escucha se vuelve vasos proféticos. Y ellos pueden aprender cómo hacer una liberación, cómo hacer una declaración proféticamente como vaso profético sin ser profeta. Entiendo, entiendo. No sé si me doy a entender. O sea, el vaso profético recibe de la unción de la persona que lo ministra. Y Entiendo, entiendo. puede trabajar ahí y hasta puede recibir revelación, pero mientras ese manto está ahí con él, cuando ese manto se retira, digamos, se fue de vacaciones por 4 meses, a aquella persona se le acaba lo profético. Ah, ya entiendo. Es unción, entonces meramente, no es Es que tiene el ministerio unción. profético. Esa es una unción. Mira, no sé si tú conoces la historia cuando Saúl andaba buscando a David. Dice que envió a un grupo de soldados y estos soldados fueron a buscar a David donde estaba Samuel. Y la unción estaba tan fuerte en este lugar que todos ellos profetizaron. No se convirtieron en profeta, pero profetizaron. Y Saúl mismo fue y también profetizó. En ese caso, la unción cayó sobre ellos. Esa es la unción. Pero el ministerio es que tú eres llamado y tú tienes un manto que Dios te va a dar para que puedas ejercer el ministerio profético. Pero es diferente. Me explico. La unción la puede tener una persona que es un vaso profético, pero la unción proviene de un profeta de oficio. Entiendo, entiendo, ya. ¿Ok? Claro, Bueno, para claro, claro. servirte, mi niño. Qué Gracias, gusto le agradezco mucho. y bienvenido, qué gusto y bienvenido. Bueno, vamos a continuar. Supuestamente eres el último y ahora me parecieron dos más. Bueno, vamos a atender estos dos últimos más. Ok, tenemos a Erika. Erika, por favor, activa tu micrófono. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas, apóstol. Yo quería hacerle una pregunta. Yo estoy, a mí siempre me han administrado y siempre me han dicho que tengo la vida de profética y tuve siempre sueños donde yo cortaba cabezas a demonios y ellos me obedecían. Y entonces siempre me han dicho que yo tengo el don de liberación. Bueno, mi niña, si pasaste mucho tiempo batallas, como en sueños, realmente no tiene que ver con la unción de liberación. Muchas veces es que hemos tenido familias que han tocado ocultismo. Y como tienes una Mm, unción profética, ellos quieren acabar contigo. Entonces ellos llegan y te atacan. No es guerra espiritual, son ataques del enemigo. No sé si me explico, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, tú tienes que ver, probablemente tienes que hacer un análisis si en tu vida tus padres, abuelos, tatarabuelos tuvieron algo que ver con el ocultismo, porque eso abre las puertas y le da derecho. Base bíblica, Éxodo 25. El Señor dice, y yo visitaré la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Entiendes eso? Sí, sí, entiendo. Cuando nosotros tenemos influencia por el pasado de nuestra familia, eso le da un derecho legal al enemigo para atacarnos. Entonces tenemos que despejar eso, ¿verdad? Ahora, cuando Dios te muestra en la guerra espiritual, Él primero te va a dar entendimiento, te va a enseñar sobre guerra espiritual, no te va a mandar a cortar cabezas. Y normalmente nosotros somos muy pocos a los demonios que les cortamos la cabeza.
Ya, yo tengo pues sí, ya 9 años ya en la palabra estudiando Ujú. y como yo me levantaba a las 3 de la mañana en adoraciones, yo en esos tiempos que era nueva, había liberaciones que yo desconocía, ¿no? Porque yo entiendo que esa era liberación, me hacía aprendí lo que es autoliberaciones y siempre vomitaba, siempre gritaba y yo misma veía una serpiente que salía de mi cuerpo, Sí. ¿no? Y yo Mira, podía, déjame corregirte primero. No mm, existe la autoliberación. no existe. No existe. Porque tú no puedes ir a ayudar a un preso estando presa. O sea, te voy a poner un ejemplo. Suponte que tú no tienes, que tú quieres regalarle $1 millón a alguien, pero no lo tienes. ¿Cómo se lo vas a dar? Si tú no eres libre, Mm, puedes liberar a alguien. Entonces, son ataques del enemigo. Por eso te estoy diciendo, eso no tiene que ver con liberación, son ataques del enemigo porque por la unción, por la persona que eres, porque fuiste escogida. Pero el enemigo quiere acabar contigo antes que aprendas. El problema, mi niña, es que en muchos lugares enseñan cosas que ellos no conocen. O sea, hablan de cosas que no han vivido, sino porque le escucharon a otro profeta decir algo y a ellos lo entendieron así y te dicen eso, pero no es así, mi niña. Lo que quiero ya, ya. es que usted primero tiene que ser liberada por un ministro maduro, una persona que esté libre y que tenga poder para liberarte, que tenga conocimiento. ¿Por qué? Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Primero, Dios te va a enseñar antes que tú puedas hacer liberación. ¿Me explico? Sí. Y lo que el diablo te está haciendo es mintiéndote, mi niño. Tú quieres ser libre por lo que has conocido al Señor, entonces Él no puede dominar tu corazón. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Oíste tú de un hombre que nuestro Señor Jesucristo liberó? Que le conocemos por el Gadareno. ¿Has oído de eso? Ujú. Ok. Sí, sí, Los demonios cuando salen se van a meter a unos cerdos y se van a un despeñadero, se matan, ¿entiendes? Esos son demonios que querían matar. ¿Por qué no mataron al Gadareno? Porque el Gadareno no lo permitió, él estaba luchando contra ellos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el enemigo, sí, sí, estoy entendiendo. sí, pero si tú en tu corazón se lo has entregado al Señor, Él no te puede poseer y entonces hay esa batalla, pero eso no quiere decir que estás haciendo liberación. ¿Me explico? Sí. O sea, Él no puede llegar a conquistarte, no puede domarte, podemos llamarlo así, ¿verdad? Por eso es esa batalla. Ujú. Pero eso no quiere decir que te estás liberando, porque si te estás liberando, hubiera sido una vez y te hubieras liberado y no hubieras vuelto a tener eso. No sé si me explico. Sí, sí, lo estoy entendiendo. ¿Verdad? Entonces, mi niña, lo primero que tenemos que ver es cuál es el área que tiene que ser removida. Y después tenemos que traer claridad para que en tu mente tú entiendas cuando venga un demonio, te quiera atacar, sepas cómo detenerlo. Porque el problema es que como no sabías cómo detenerlo, él te agarraba ya cuerpo a cuerpo. Quería poseerte. Y por eso mirabas que vomitabas y todo eso. ¿Me explico? Sí. Bueno, espero poder ayudarte, mi niña. Si quieres que hablemos de liberación, con gusto. Y si no, pues tú me dirás en qué área te puedo ayudar. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, para servirle, mi niña. Qué gusto me da. Y vamos a pasar ahora. A ver, permítame un segundo. Ah, tenemos ahora a Luchino. Luchino dice aquí. Sí. ¿Puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol. Amén, amén. Buenas noches, mi nombre es Martín, más que ahí aparezco como Luchino. Es Ok. mi segundo nombre. Mire, apóstol, yo quería una guía porque fíjese que yo siempre que iba a las iglesias o por los pastores, ahí venían pastores o apóstoles y siempre yo trataba de esconderme, no esconderme, sino que me ponía entre la multitud y después venían los pastores y me decían, tú, se dirigían a mí. Y yo decía,
levanta tus manos, ora. Y empezaron a decir que ibas a ser evangelista, que vas a predicar por las naciones, que tú vas a pastorear una iglesia, que esto que es, y que vas a hablar de la palabra. Entonces, oraban por mí siempre, siempre. Y entonces, cuando yo empecé con mi pastor a la intercesión a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo empezaba a orar junto con mi esposa y intercedíamos en la madrugada, pero orábamos fuerte y yo solo cerraba mis ojos y empezaba a orar, a orar, a orar y a interceder. Y entonces yo volteaba y la pastora y el pastor se iban para el fondo y allá nos dejaban a mí y a mi esposa y allá se secreteaban y no sé qué decían de nosotros con mi esposa, porque mi esposa también ella me empezó a llevar a los caminos del evangelio. Entonces, cuando yo empecé a guerrear, tenía sueños que yo peleaba contra unos gigantes grandes a espadazos y liberaba al pastor ahí, a mi pastor que estaba ahí. Y entonces un día tuve un sueño que me hablaba y se decía, levántate, levántate, levántate. Y yo me empecé a levantar. Entonces yo, junto con mi esposa, sin ayuda de nadie, nosotros empezamos el pastor hizo una iglesia y el pastor me empezó a hacer otra iglesia. Entonces yo empecé a terminarla, yo y mi esposa, y hicimos una iglesia como para 120 personas y la terminamos y la armamos y todo. Pero el enemigo, no sé, tengo muchas peleas con mi matrimonio, porque ella tiene unas ideas y yo tengo otras. Pero yo no sé si quién está en lo correcto, pero ahora que lo encontré a usted, quisiera que me guiara sobre qué es lo que está pasando conmigo, porque yo quiero seguir en la lucha que el Señor me mandó, pero yo tengo muchas luchas. Bueno, mi niño, primero tenemos que entender bien de dónde viene el problema, porque muchas veces el enemigo te pone cosas para que no avances en el ministerio y a veces eso es complicado. Mira, para ayudarte con tu matrimonio, tendríamos que ver, yo tengo un libro que se llama Cordón de tres dobleces, es para matrimonios, ¿verdad? Para ayudar a Sí, arreglar conforme a lo que Dios nos ha instruido, cómo tener un matrimonio. A mí me ha ayudado muchísimo. Tengo 25 años casado con mi esposa, ella sirve en el ministerio conmigo y llevamos una vida muy linda, pero tuvimos que superar sí, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para eso probablemente nos ponemos de acuerdo y te podría dar una consejería con este libro para que ustedes aprendan cómo llevarse bien, porque si usted no aprende, mi niño, no vas a poder ministrar a otros. Si tú sí, miras en Timoteo, primera Timoteo, creo que es capítulo 3, en los primeros 5 versículos, dice que para que tú puedas ser un pastor, ¿verdad? Ahí habla del obispado, ¿verdad? Pero está hablando básicamente de un pastor. Dice, si alguien quiere obispado, buena cosa quiere, y ahí dice todo lo que debe decir. Una de las cosas que dice es, sí, tienes que tener en orden tu casa, porque si no tienes en orden tu casa, ¿cómo podrás ordenar una congregación? Entonces, este es un tema muy importante, mi niña, porque si el Señor te está llamando a servir, debes de aprender cómo llevar tu hogar en orden, ¿verdad? Sin gritos, sin dañarse uno a otro. No, o sea, en orden, en paz, para que tú puedas ayudar a otro, porque si no, ¿cómo vas a poder aconsejar a otro matrimonio si tu matrimonio no está bien? Entonces, con mucho gusto te puedo ayudar. Comunícate conmigo el día jueves en la mañana, platiquemos. Y si tu esposa está también interesada en poder avanzar, podemos hacer una consejería con ustedes un día a la semana para que podamos platicar y poderte ayudar para que se te pueda desarrollar y puedas cumplir con el propósito divino, mi niño. sí, sí, estoy bien. Muchas gracias, pastor. Bueno, Pastor. para servirte, mi niño. Es un privilegio. Yo le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros. Y bueno, damos gracias por esta noche, por cada uno de ustedes.
Yo los bendigo y los invito para que estén con nosotros el próximo, en 2 semanas vamos a estar de nuevo, ¿verdad? Para que podamos nosotros continuar con estas clases. Si te gustó, por favor, no dejes de estar pendiente para que cuando quieras estar en la próxima clase te podamos invitar a la reunión, ¿verdad? Yo los bendigo a cada uno de ustedes y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.